He servido a Roma bajo dos de los más grandes hombres que ha conocido el mundo, Julio César y Marco Antonio. Seguí sus águilas desde las Galias hasta las arenas de Egipto y las costas de Grecia. Vi la gloria de Roma expandirse, pero también vi cómo esa gloria podía ser amenazada, no solo por ejércitos enemigos, sino por algo más sutil, más peligroso: la ambición y el encanto de una mujer, una reina extranjera, Cleopatra de Egipto. Llegamos a Alejandría con César, en medio de una guerra civil egipcia. Los hijos de Ptolomeo, Auletes, el rey niño Ptolomeo XIII y su hermana mayor, Cleopatra, se disputaban el trono que su padre les había dejado bajo la tutela de Roma. Para nosotros, soldados romanos, era solo otro conflicto bárbaro que César, con su genio habitual, venía a resolver para asegurar los intereses de Roma y el grano de Egipto. Claro, no esperábamos que esa disputa familiar fuera a enredar al propio César y eventualmente a toda Roma. Cleopatra estaba sitiada, fuera de la ciudad, mientras su hermano controlaba el palacio donde César se había instalado. ¿Cómo iba a presentarse ante él? Lo hizo de una manera que ya anunciaba su carácter extraordinario y su audacia. Llegó de noche, en secreto, burlando la vigilancia de los espías de su hermano. No llegó en una litera real, ni con una escolta. Llegó, según nos contaron después con asombro los guardias de confianza de César, enrollada dentro de una alfombra que un sirviente fiel llevó como un regalo hasta los aposentos privados del dictador. Al desenrollarla, apareció ella, joven, de apenas 20 años, pero con la inteligencia y la ambición brillando en sus ojos, y usó todas sus armas esa noche: su linaje ptolemaico, su inteligencia aguda y, sobre todo, su sensualidad calculada para persuadir a César, y lo logró. César, el conquistador del mundo, el hombre que hacía temblar al Senado, cayó rendido. Tomó partido por ella. Luchamos por ella en Alejandría, y después de la victoria, él, que tenía esposa en Roma, se quedó meses en Egipto, navegando por el Nilo con ella en una barcaza fastuosa, viviendo un romance intenso que escandalizaba a sus propios legionarios. Ella se proclamaba hija de Isis, se movía con un aire de divinidad exótica que parecía embriagar a César. Tuvieron un hijo, Cesarión, al que ella veía como futuro heredero, no solo de Egipto, sino quizás de algo más grande. Luego se atrevió a ir a Roma 2 veces. Vivió en la villa de César como su concubina, desafiando las costumbres y la opinión pública romana. Nosotros la veíamos pasar, rodeada de su séquito oriental, y sentíamos una mezcla de curiosidad y profunda desconfianza. Era inteligente, culta, hablaba varias lenguas, pero no era romana. Era la reina de Egipto, la tierra de los dioses animales, de los cultos misteriosos, de la decadencia que nosotros despreciábamos, y tenía a nuestro líder bajo su influencia. César, incluso, colocó una estatua de oro de ella en el templo de Venus Genetrix, un honor inaudito para una extranjera, una amante. Murmurábamos entre nosotros: ¿era amor o era brujería? ¿Qué filtros, qué pócimas le habría dado para tenerlo así? El asesinato de César en los idus de marzo fue un golpe terrible para Roma, y también para ella. Perdió a su amante, a su protector, al padre de su hijo. Tuvo que huir de Roma y regresar a Egipto. Allí, fiel a la naturaleza que empezábamos a conocerle, no tardó en asegurar su poder. Su hermano menor, Ptolomeo XIV, ya un adolescente que podía reclamar su parte del trono, murió convenientemente envenenado. Cleopatra quedó como única reina, con su pequeño hijo Cesarión como corregente, mientras Roma se desangraba en una nueva guerra civil entre los sucesores de César, Antonio, Octavio, Lépido, y sus asesinos, Bruto, Casio. Egipto sufría. Las crecidas del Nilo habían sido malas. Había hambre, plagas. Cleopatra necesitaba un nuevo aliado romano, un nuevo protector, y puso sus ojos en Marco Antonio.
Antonio era diferente a César, más impulsivo, más directo, amante de los placeres, un gran general pero quizás menos calculador. Tras la victoria sobre Bruto y Casio, Antonio se quedó con el control de Oriente y llamó a Cleopatra a Tarso, en Cilicia. Necesitaba dinero y apoyo para sus campañas. Ella dudó al principio, quizás desconfiaba, pero finalmente aceptó la reunión, poniendo como condición que fuera en su propio barco real, y su llegada a Tarso fue otro golpe de teatro, aún más espectacular que el de la alfombra. Su barco parecía salido de una leyenda, remos de plata, velas púrpuras, ella misma vestida como la diosa, Venus Afrodita, rodeada de sirvientes disfrazados de cupidos y nereidas, todo al son de flautas y liras, y envuelto en nubes de perfume exótico. Antonio, el soldado rudo, el hombre de acción, quedó deslumbrado, embrujado. Dicen que usó filtros, bebedizos de amor, toda la magia de Egipto. Lo cierto es que en 4 días, Antonio era suyo, completamente. Accedió a todo lo que ella pidió, le dio el dinero que necesitaba, sí, pero a cambio tuvo que cumplir una orden terrible: ejecutar a Arsinoe, la hermana menor de Cleopatra, que vivía exiliada y representaba una amenaza para su trono. Antonio, el triunviro de Roma, se convirtió en el sicario de la reina de Egipto. Desde ese momento, supimos que algo se había roto. Los intereses de Roma ya no eran lo primero para él. Se fue con ella a Alejandría. Pasaron un invierno de lujo desenfrenado, de fiestas continuas, de placeres orientales que contrastaban brutalmente con la austeridad que Roma esperaba de sus líderes. Mientras tanto, ella le dio 2 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene. Tuvo que volver a Roma. Sí, incluso se casó con Octavia, la hermana de Octavio, para sellar la paz entre los triunviros. Una mujer romana virtuosa, respetada, pero la sombra de Egipto, la sombra de Cleopatra, era demasiado larga. 4 años después, volvió a Oriente, volvió a sus brazos, y esta vez, la ruptura con Roma fue casi total. Se casó con ella, según los ritos egipcios, sin haberse divorciado de Octavia, una afrenta intolerable para el orgullo romano, y empezó a regalarle territorios romanos: Chipre, Creta, partes de Siria y Fenicia. Tuvieron otro hijo, Ptolomeo Filadelfio, y lo peor de todo, en una ceremonia pomposa en Alejandría, proclamó a Cesarión, el hijo de César, como rey de reyes, y a sus propios hijos con Cleopatra como reyes de Armenia, Media, Partia, Cirene, territorios que pertenecían a Roma o que aún no habían sido conquistados. Repartía el mundo como si fuera suyo, dictado por ella. En Roma la indignación era total. Octavio, astuto y frío, supo aprovecharla. Hizo público un supuesto testamento de Antonio, donde dejaba Roma a los hijos de Cleopatra y planeaba mudar la capital a Alejandría. Pintó a Antonio como un traidor vendido a una reina extranjera, hechicera, incestuosa, bárbara, y funcionó. El Senado le declaró la guerra, no a Antonio, sino a ella, a Cleopatra. Pero todos sabíamos que era una guerra contra ambos. Nos enfrentamos en Accio, una batalla naval decisiva. Teníamos más barcos, quizás más experiencia en tierra, pero ellos parecían confiados. Y entonces, en medio de la batalla, ocurrió lo impensable. La nave insignia de Cleopatra, con sus velas púrpuras, dio media vuelta y huyó. Y Antonio, el gran general, en lugar de seguir luchando, abandonó a sus hombres, a sus legiones, y siguió la nave de su reina como un perro faldero. La batalla estaba perdida, la moral de sus tropas se hundió. Nosotros, los soldados de Octavio, no podíamos creer lo que veíamos: un general romano sacrificando todo por una mujer. El final fue rápido. Octavio entró en Alejandría casi sin resistencia. Antonio, al recibir la falsa noticia de que Cleopatra había muerto, se quitó la vida con su propia espada. Un final patético para un hombre que pudo haber gobernado el mundo. Y ella
Cleopatra. Octavio quería llevarla a Roma, exhibirla encadenada en su triunfo, humillarla ante el pueblo que tanto la odiaba. Se entrevistó con ella, pero Cleopatra era muchas cosas, menos una mujer dispuesta a ser humillada. Vio en Octavio una frialdad que no había visto en César, ni en Antonio. Supo que con él sus encantos no funcionarían y eligió su propio final. Murió como había vivido, de forma teatral, exótica, desafiante. Se hizo traer un áspid, una pequeña serpiente venenosa de Egipto, oculto en una cesta de higos, dicen, y se dejó morder. Una muerte digna, según ella, de la hija de Isis, una diosa que se reunía con los dioses. Evitó la humillación de Roma, controló su propio destino hasta el último aliento. Así terminó la última reina de Egipto, una mujer de inteligencia deslumbrante, de ambición sin límites, de una capacidad de seducción casi sobrenatural, que puso de rodillas a los hombres más poderosos de Roma. Para nosotros, los romanos, fue la serpiente del Nilo, la peligrosa hechicera oriental que casi destruye nuestro imperio por satisfacer sus placeres y su poder. Pero incluso en nuestro odio, había una extraña fascinación. Era una fuerza de la naturaleza, terrible y hermosa a la vez. Su leyenda, llena de lujo, sexo, poder, magia y tragedia, inspiraría a poetas y artistas durante siglos. Y su muerte, voluntaria, fue quizás su última victoria, el último acto de desafío de una reina que nunca se dejó doblegar del todo. Serví en la corte de Pella durante el reinado de Filipo II Silaquén y vi cómo Macedonia se convertía en la dueña de Grecia bajo su mano firme. Era un rey práctico, un soldado, un político astuto, aunque con debilidades muy humanas por el vino y las mujeres. Pero la llegada de ella, de Olimpia, la princesa de Epiro, cambió algo en el aire de la corte, introdujo una corriente subterránea, oscura y apasionada, que terminaría arrastrándonos a todos. La conocimos primero como Políxena, luego como Myrtale, cuando se casó con Filipo, y finalmente como Olimpia, el nombre que adoptó tras el nacimiento de su hijo Alejandro y que resonaría en la historia. Llegó joven, apenas una muchacha de 15 años, pero ya poseía una belleza y una presencia imponentes. Filipo la conoció en Samotracia, durante unos misterios religiosos, y quedó prendado al instante. No era solo su hermosura física, que era notable, y que luego vimos reflejada en su hijo Alejandro. Era algo más, un carisma ardiente, una intensidad en la mirada que podía seducir o aterrar. Incluso años después, ya vieja, decían que su sola mirada hizo huir a los soldados enviados para matarla. Era hija de reyes epirotas, y ella misma se decía descendiente del gran Aquiles, el héroe de Troya, hijo de una diosa. Miraba con cierto desdén a Filipo y a nosotros, los macedonios, a quienes consideraba poco más que bárbaros comparados con su linaje divino y la vieja gloria de Grecia. Esta soberbia, unida a su inteligencia y ambición, marcó toda su vida. Pero lo que más nos inquietaba a muchos en la corte eran sus prácticas religiosas. No seguía a los dioses olímpicos de la forma serena y ordenada que acostumbrábamos. Olimpia era devota de cultos mistéricos, secretos, venidos de Tracia quizás. Era sacerdotisa de ritos en honor a Sabacio, una versión oscura de Dionisio, el dios del éxtasis y la fertilidad. Se murmuraba que en esas ceremonias nocturnas, a las que solo asistían mujeres iniciadas, corrían las drogas alucinógenas, danzaban en frenesí y se entregaban a orgías sagradas, donde las serpientes eran las protagonistas. Serpientes, ese animal siempre pareció ligado a ella, y esa conexión con lo reptante y lo divino tomó un cariz aún más perturbador. Con el nacimiento de Alejandro, Olimpia empezó a insinuar, y luego a afirmar casi abiertamente, que su hijo no era de Filipo, que el verdadero padre era el mismísimo Zeus, el rey de los dioses, quien la había visitado en forma de una enorme serpiente, deslizándose en su lecho en la oscuridad. Contaba sueños, visiones, una serpiente reptando por los corredores, entrando en su aposento,
poseyéndola fría y silenciosamente. Era verdad, era una ensoñación producto de los cultos mistéricos, o este era una astuta maniobra política para engrandecer a su hijo y alejarlo de Filipo. Probablemente una mezcla de todo. Lo cierto es que Alejandro creció oyendo esas historias de boca de su madre, y la semilla de la duda sobre su origen mortal y la de una ambición casi divina fue sembrada en él desde niño. La relación entre Filipo y Olimpia se fue agriando. Él era un hombre pragmático, dedicado a la guerra y la política. Ella era apasionada, orgullosa, inmersa en sus misterios religiosos y en la crianza de un hijo al que veía como destinado a la grandeza divina. Chocaban constantemente. Filipo tomaba otras esposas y amantes, como era costumbre entre nuestros reyes, pero Olimpia no lo soportaba. Sentía cada infidelidad como una afrenta personal, y su resentimiento crecía. Y mientras, Alejandro se convertía en un joven brillante, discípulo de Aristóteles, valiente en la batalla, pero cada vez más distante de su padre Filipo, y más apegado a su madre y a la idea de su linaje divino. Olimpia alimentaba esa distancia, le recordaba su ascendencia de Aquiles, su supuesta conexión con Zeus. Lo preparaba, creo yo, para un destino que ella misma estaba diseñando. La ruptura final llegó con la última boda de Filipo. Ya mayor, decidió casarse con una joven noble macedonia, Eurídice. Esto enfureció a Olimpia hasta el extremo. No solo era el repudio personal, sino que un hijo de esta nueva unión podría disputarle el trono a Alejandro. El futuro que ella había tejido con tanto cuidado peligraba, y Olimpia no era mujer de aceptar la derrota. El día de la boda fue trágico. Hubo fiestas, procesiones, banquetes. Filipo, quizás queriendo mostrar su poder y confianza, entró solo al teatro, donde culminaría la celebración, sin su guardia personal. Y allí, un joven noble llamado Pausanias, de quien se rumoreaba había tenido una relación tempestuosa con el rey, se abalanzó sobre él y lo hirió mortalmente en el costado. Pausanias intentó huir, pero los guardias lo alcanzaron y lo mataron allí mismo. ¿Quién estaba detrás del asesinato? Las sospechas recayeron inmediatamente sobre Olimpia. Su odio hacia Filipo era conocido. El momento era demasiado conveniente, y su reacción posterior no hizo sino confirmar las sospechas. Mientras la corte estaba conmocionada, ella mostró una satisfacción mal disimulada. Hizo colocar una corona de oro sobre el cadáver del asesino Pausanias. Le erigió un monumento y ordenó que se le rindieran honores anuales. Era una declaración. Con Filipo muerto, Alejandro fue aclamado rey, y Olimpia, como reina madre, vio su oportunidad de ejercer el poder directamente. Aunque Alejandro era ya un hombre y un líder militar, su madre seguía ejerciendo una influencia subyugante sobre él, y ella no perdió tiempo en eliminar a sus rivales. Lo que hizo después fue de una crueldad que nos heló la sangre a todos, incluso a los acostumbrados a la dureza de la vida macedonia. Ordenó asesinar a Eurídice, la joven viuda de Filipo, y al bebé que acababa de tener con él, el medio hermano de Alejandro. Ordenó que lo arrojaran vivo a las llamas, quemar vivo a un recién nacido. Alejandro se enfureció cuando se enteró, reprochó a su madre, pero no pudo hacer nada. Ella era implacable. Siempre se sintió, creo, un poco dominado por ella, a pesar de todas sus conquistas posteriores. Mientras Alejandro partía a conquistar Asia, siguiendo ese destino grandioso que su madre le había inculcado, convencido de ser hijo de Zeus, invencible, Olimpia quedó como regente en Macedonia y gobernó con mano de hierro. Intrigó, eliminó opositores, persiguió a las familias de los otros generales de Filipo. Su crueldad era notoria. Llegaban noticias a Alejandro en sus campañas, noticias de los actos sanguinarios de su madre, y él se sentía avergonzado y temeroso, pero estaba demasiado lejos y demasiado ocupado construyendo su propio imperio como para controlarla. Irónicamente, era esa misma fe en su origen divino, instigada por ella, lo que le daba la fuerza y la soberbia para enfrentarse a Persia. La muerte súbita de Alejandro en Babilonia, a los 33 años, desató el caos. El imperio se fragmentó entre sus generales, los diádocos y Olimpia. En lugar de retirarse, intentó apoderarse de todo el poder en Macedonia. Continuó con sus purgas,
sus asesinatos políticos. Mandó matar a Filipo Arrideo, el medio hermano de Alejandro, otro hijo de Filipo II, con otra esposa, que había sido nombrado rey títere tras la muerte del conquistador. Pero esta vez había ido demasiado lejos. Casandro, uno de los diádocos más poderosos y astutos, y enemigo acérrimo de Olimpia, vio su oportunidad, levantó al pueblo y a parte del ejército contra ella. Sin embargo, los viejos soldados macedonios, los veteranos de Alejandro, se negaron a levantar la mano contra la madre de su héroe. El respeto por Alejandro aún pesaba mucho. Casandro, entonces, recurrió a una táctica más oscura. Buscó a los parientes de Eurídice y del bebé que Olimpia había hecho matar años atrás, alimentó su deseo de venganza y los usó para ejecutar su propio plan. Fueron ellos quienes finalmente la apresaron y la condenaron. Murió lapidada, apedreada por los familiares de sus víctimas. Cuentan que enfrentó la muerte con la misma altivez y coraje que había mostrado en vida, sin proferir una sola queja. Era el año 315 a.C. Así terminó Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno, una mujer fascinante y terrible, inteligente, hermosa, carismática, pero también violenta, supersticiosa, cruel y consumida por una ambición desmedida. Mezcló la religión oscura con la intriga política, el amor maternal con la manipulación más profunda, la seducción con el asesinato. Fue una fuerza de la naturaleza, una tormenta que arrasó la corte macedonia y que impulsó a su hijo a conquistar el mundo, pero a un costo terrible. Su legado es complejo, manchado de sangre y de misterio, como la sombra de esas serpientes con las que decían que compartía su lecho y quizás también su alma. He visto muchas cosas en mis años como soldado del gran imperio asirio, bajo el mando del rey Nino, y luego, bajo ella, he visto batallas, asedios, victorias gloriosas y derrotas amargas, pero nada me preparó para la historia de Semíramis. Su nombre todavía se susurra con una mezcla de asombro y temor en los cuarteles y en las calles de Nínive y Babilonia. ¿Fue una diosa, una demonia, o simplemente una mujer con una ambición tan grande como los muros que construyó? No lo sé, solo sé que su paso por nuestra historia dejó una marca imborrable y perturbadora. Cuando la conocí por primera vez, no era reina. Era la esposa de Menón, uno de nuestros generales más capaces, un hombre leal al rey Nino. Ya entonces corrían rumores extraños sobre su origen. Decían que no era del todo humana, que era hija de una diosa pez llamada Atargatis, que la había abandonado en el desierto, que unas palomas la habían criado, robando leche y queso de los pastores para alimentarla. Los pastores la encontraron, hermosa como ninguna, y la llevaron al palacio, donde el intendente del rey la adoptó y la llamó Semíramis, que significa paloma, verdad o leyenda, quién sabe. Pero esa historia ya le daba un aura distinta, sobrenatural casi. Creció y se convirtió en la mujer más hermosa que mis ojos hubieran visto. Menón, el general, cayó rendido. Se casó con ella, sin saber, pobre hombre, que abrazaba su propia desgracia, porque Semíramis no era mujer de quedarse en casa hilando mientras su esposo iba a la guerra. Era altiva, inquieta. Recuerdo la sorpresa y las murmuraciones cuando decidió acompañar a Menón a la campaña de Bactria. Estábamos estancados en ese asedio. Los bactrianos resistían con una terquedad increíble en su fortaleza. El rey Nino estaba furioso. Habíamos perdido muchos hombres intentando tomar esas murallas. Y entonces apareció ella, Semíramis, vestida como un soldado más. Aunque su figura no podía ocultar del todo su condición, nadie esperaba mucho de ella, quizás que estorbase menos de lo posible, pero nos equivocamos. Con una audacia que nos dejó boquiabiertos, estudió las defensas, encontró un punto débil y en mitad de la noche trepó por las murallas como si fuera una sombra, seguida por un puñado de hombres escogidos. Llegó arriba, neutralizó a los guardias
y abrió las puertas desde dentro para que entraran las tropas de Nino. La fortaleza cayó gracias a ella, una mujer, la esposa de Menón. Ese día, el destino de muchos cambió. El rey Nino, que vio su hazaña, quedó prendado no solo de su valor, sino de su belleza desafiante. Se olvidó de la victoria, de los bactrianos, de todo. Solo tenía ojos para Semíramis, y lo que el rey Nino deseaba, el rey Nino lo tomaba. Fue rápido y brutal. Le arrebató Semíramis a Menón, a su leal general, y a Menón le ordenó quitarse la vida. Un hombre valiente, que había servido fielmente al rey, arrojado al vacío por el capricho real y la aparición de esa mujer fatal. Semíramis apenas guardó luto por el hombre que la había sacado de la oscuridad y la había hecho su esposa. Se casó con el rey Nino, se convirtió en reina de Asiria, y en el palacio empezamos a sentir una nueva atmósfera, una mezcla de lujo deslumbrante y una tensión subterránea. Nino la adoraba, era evidente, pero ella parecía tener otros intereses. El poder, siempre el poder. Se movía por la corte con una seguridad, una inteligencia que intimidaba. Aprendía rápido los secretos del gobierno, las intrigas palaciegas, y el rey Nino, ciego de amor, o quizás simplemente subyugado por su fuerte personalidad, le permitía todo. No pasó mucho tiempo antes de que el propio rey cayera víctima de su encanto letal. Los rumores fueron terribles, susurrados en los rincones más oscuros del palacio, que Semíramis, entre caricias y besos, le había hecho ingerir un veneno lento pero infalible, que mientras el gran conquistador agonizaba, ella ya estaba planeando cómo quedarse sola con el dominio del reino. Nadie pudo probarlo, claro, pero Nino murió, y Semíramis quedó como única señora de Asiria. Fue entonces cuando su verdadera naturaleza se desató. Para consolidar su poder, hizo algo inaudito. Se proclamó a sí misma Rea, la madre de los dioses. Una blasfemia para muchos, pero ¿quién osaba contradecirla? Su ambición parecía no tener límites, y tampoco su lujuria, o al menos eso contaba la leyenda que empezó a crecer a su alrededor como una sombra. Se decía que cada noche elegía a uno de sus soldados más apuestos para compartir su lecho, y que a la mañana siguiente el desafortunado amante era estrangulado para que no pudiera contar los secretos de la alcoba real. ¿Era cierto? No lo sé, pero el miedo que inspiraba hacía que muchos hombres la evitaran. A pesar de su belleza, nadie quería ser el juguete de una noche de la reina. Luego vino lo de su hijo, Tammuz. Dijo que había nacido milagrosamente, que era la reencarnación del propio rey Nino. Instauró cultos extraños, celebraciones en pleno invierno, en diciembre, con árboles adornados con brillos que representaban al sol, diciendo que el espíritu de Nino visitaba la ciudad. Mezclaba la religión, el poder y el misterio de una forma que nos dejaba perplejos y temerosos. Pero también construía, y cómo construía. Mandó edificar Babilonia. La convirtió en una ciudad como nunca se había visto, rodeada de murallas inmensas, tan anchas que decían que 2 carros podían correr sobre ellas. Hizo diques para controlar las crecidas del Éufrates, y hasta se le atribuyen esos jardines colgantes de los que tanto se habla. Una de las maravillas del mundo. Era una mujer de contrastes terribles, capaz de la mayor obra civilizadora, y según los rumores, de la más depravada crueldad. Su ambición la llevó también a la guerra. Conquistó Egipto, Etiopía, parecía imparable. Marchó incluso contra la lejana India, pero allí encontró un límite. Dicen que los elefantes de guerra del rey enemigo la derrotaron, que nuestros soldados no pudieron contra esas bestias enormes. Fue quizás la única vez que la vi regresar sin la victoria completa. ¿Cómo terminó? También eso se pierde entre la historia y la leyenda. Algunos cuentan que pagó sus crímenes de la forma más amarga, asesinada por su propio hijo, Tammuz, quien ambicionaba el trono para él solo. Una muerte violenta, un final sangriento para una vida marcada por la sangre. Otros, sus adoradores quizás, prefieren creer algo más etéreo. Dicen que no murió, sino que
En el momento final, unas palomas la transportaron al cielo, donde seguiría gobernando como una diosa, ella, la reina paloma. No sé cuál es la verdad, quizás ninguna lo sea del todo. Lo que sí sé es el legado que dejó, un legado de poder inmenso, de inteligencia astuta, de belleza peligrosa, una mujer que surgió de la nada, o de un mito, para escalar las murallas de una fortaleza enemiga, y luego las del trono más poderoso de la tierra, que usó la seducción, la guerra y el veneno como herramientas, que construyó ciudades y masacró amantes, que se atrevió a llamarse diosa y a inventar cultos. Los poetas y sabios posteriores, como el Dante italiano, la colocaron en el infierno por lujuriosa, por haber hecho del placer una ley para justificar sus propios vicios. Quizás ese sea su lugar, pero incluso desde allí, su sombra se proyecta larga y oscura. Fue la encarnación de la perversidad envuelta en belleza, de la ambición sin límites, y su historia nos recuerda siempre el poder terrible y fascinante que puede esconderse tras una cara hermosa y una voluntad indomable. Navegamos en el Argo, la mejor nave jamás construida, siguiendo a Jasón, nuestro líder, en una misión que parecía imposible: recuperar el vellocino de oro de la lejana Cólquide. Éramos héroes, los mejores de Grecia, pero el miedo nos acompañaba. Sabíamos que el rey Eetes de Cólquide no entregaría el tesoro fácilmente, y no nos equivocamos. Cuando llegamos a Cólquide, a orillas del Ponto Euxino, la corte del rey Eetes nos recibió con fría cortesía. Jasón expuso nuestra misión con valentía, pero el rey, nieto del sol, nos miró con desdén. Accedería, dijo, si Jasón superaba una prueba: uncir 2 toros descomunales con pezuñas de bronce, que resoplaban fuego por las narices, arar con ellos un campo consagrado a Ares, sembrar en los surcos los dientes de un dragón, y finalmente vencer a los guerreros armados, los espartos, que brotarían de esa siembra infernal. Una tarea imposible para cualquier mortal. Vimos la desesperación en el rostro de Jasón, y en el de todos nosotros. ¿Cómo lograr tal hazaña? Parecía el fin de nuestra aventura, pero entonces intervino el destino, o quizás algo más oscuro. Intervino Medea. Era la hija menor de Eetes, sacerdotisa de Hécate, la diosa de la noche y los sortilegios, y era indescriptible, hermosa, sí, con una belleza extraña e intensa, pero había algo más en sus ojos, una chispa de poder antiguo, un conocimiento arcano que inquietaba. Desde que Jasón llegó, ella lo había observado y se había enamorado. Un amor a primera vista, decían, pero un amor que pronto se revelaría tan peligroso como poderoso. Movida por esa pasión repentina, Medea decidió traicionar a su padre y a su patria por Jasón. Se acercó a él en secreto, le ofreció su ayuda, le proporcionó ungüentos mágicos para protegerlo del fuego de los toros, le dio consejos sobre cómo vencer a los guerreros nacidos de los dientes. Debía arrojar una piedra entre ellos para que se mataran unos a otros, y lo más importante, le prometió dormir al dragón que nunca cerraba los ojos y que custodiaba el vellocino en la arboleda sagrada. Jasón, desesperado y quizás ya sintiendo la extraña atracción de la hechicera, aceptó su ayuda. Vimos con asombro cómo cumplía las pruebas una tras otra, protegido por la magia de Medea. Vimos cómo los toros de fuego se sometían, cómo los guerreros de la tierra se destruían entre sí, y finalmente vimos cómo Jasón entraba en la arboleda y salía triunfante, con el vellocino de oro resplandeciendo sobre sus hombros. Medea había cumplido su parte, había dormido al dragón con sus filtros y conjuros, pero la huida fue tan peligrosa como la prueba. Eetes, furioso por la traición y el robo, envió a su flota tras nosotros. El Argo navegaba veloz, pero las naves de Cólquide nos pisaban los talones. Medea había huido con nosotros, y también su joven hermano Apsirto. Parecía que él también estaba de parte de Jasón, o quizás solo seguía a su hermana. Fue entonces cuando vi por primera vez la verdadera naturaleza de Medea, la oscuridad que se escondía tras su pasión por Jasón. Apsirto,
quizás arrepentido de la traición a su padre, quizás asustado, empezó a dudar, a querer volver. Las naves de Eetes se acercaban peligrosamente. Medea no vaciló, con una frialdad que me heló la sangre, llevó a su propio hermano a un lugar apartado del barco. Hubo una discusión breve, y luego, silencio. Poco después vimos cómo Medea, con el rostro impasible, arrojaba algo por la borda. Eran trozos del cuerpo de Absirto. Lo había matado y descuartizado para obligar a su padre a detener la persecución, para que Eetes se entretuviera recogiendo los restos de su hijo del mar. Quedamos horrorizados. ¿Qué clase de mujer era capaz de hacer algo así a su propio hermano por amor a un extranjero al que apenas conocía? El miedo hacia ella empezó a crecer entre nosotros, mezclado con una incómoda gratitud por habernos salvado. Jasón pareció no darle demasiada importancia, o quizás estaba demasiado ciego por el amor o por la ambición del vellocino. Pero nosotros, la tripulación, empezamos a entender que Medea no era solo una princesa enamorada, era una fuerza terrible, capaz de cualquier cosa. Llegamos por fin a Iolco, la patria de Jasón. Allí nos esperaba otra decepción. El rey Pelias, tío de Jasón, el que lo había enviado a la misión suicida prometiéndole el trono si volvía con el vellocino, ahora se negaba a cumplir su palabra. Era viejo, pero se aferraba al poder. Y de nuevo Medea intervino, su mente retorcida ideó otro plan macabro. Se acercó a las hijas de Pelias, les demostró sus poderes mágicos, quizás rejuveneciendo a un viejo carnero, como cuentan algunas historias, y las convenció de que podía devolverle la juventud a su padre. Solo tenían que hacer una cosa: cortarlo en pedazos, hervirlo en un caldero con ciertas hierbas que ella les daría, y ella pronunciaría los conjuros necesarios. Las princesas, crédulas y deseosas de ver a su padre joven y fuerte de nuevo, obedecieron. Mataron a Pelias, lo descuartizaron y lo echaron al caldero. Cuando buscaron a Medea para que completara el hechizo, ella dijo, con fingida lástima, que había olvidado las palabras mágicas correctas. Pelias estaba muerto, y sus propias hijas eran las asesinas. El horror se apoderó de Iolco. El hijo de Pelias, Acasto, nos expulsó de la ciudad. Jasón no había conseguido el trono, y ahora éramos fugitivos manchados por la magia negra y la crueldad de Medea. Nos dirigimos entonces a Corinto. Allí, increíblemente, encontramos refugio. El rey Creonte nos acogió. Jasón y Medea se establecieron, y durante 10 años parecieron llevar una vida tranquila. Tuvieron hijos, 2 varones si no recuerdo mal. Medea parecía haberse calmado, dedicada a su hogar, aunque nosotros, los que habíamos navegado con ella, nunca dejamos de sentir esa inquietud en su presencia, ese recuerdo de su capacidad para la crueldad. Jasón parecía feliz, quizás había olvidado los horrores del viaje y las acciones de su esposa, pero la tranquilidad no podía durar. Jasón era un héroe, pero también era ambicioso, y quizás en el fondo, algo ingrato. Empezó a cansarse de Medea, la extranjera, la hechicera, la mujer de pasado oscuro. Puso sus ojos en la joven princesa de Corinto, Creusa, la hija del rey Creonte. Vio en ella una oportunidad de conseguir un reino, una posición, una esposa griega legítima, y sin la sombra de la magia negra. Le explicó a Medea, con increíble descaro, que casarse con Creusa sería bueno para todos, incluso para sus hijos, que así tendrían un futuro asegurado en Corinto. La reacción de Medea fue terrible de presenciar. Vi su rostro transformarse, la incredulidad dar paso a un dolor profundo, y luego una furia contenida que daba más miedo que cualquier grito. Jasón, ciego e indiferente, no pareció notar la tormenta que se gestaba en el alma de la mujer que lo había abandonado todo por él, que había matado por él. Y Medea, fiel a su naturaleza extrema, fingió comprender, aceptar la decisión de Jasón por el bien de los niños. Incluso preparó un regalo de bodas para la joven Creusa, un vestido y una diadema de oro, hermosísimos. Se los envió con sus propios hijos. La princesa, halagada e inocente,
se los puso de inmediato para admirarse ante el espejo. Fue entonces cuando se desató el infierno. El vestido y la diadema estaban impregnados de un veneno mágico, un fuego devorador que se adhirió a la piel de Creusa. Empezó a arder viva. Sus gritos llenaron el palacio. Su padre, el rey Crionte, corrió a abrazarla intentando apagar las llamas, pero el veneno era tan potente que él también quedó pegado al cuerpo ardiente de su hija, y ambos murieron consumidos por un fuego inextinguible que se extendió por todo el palacio. Jasón, aterrado al ver la catástrofe, corrió a buscar a Medea, quizás para matarla, quizás para exigirle una explicación. La encontró fuera de su casa, que también empezaba a arder, pero sus hijos no estaban con ella. ¿Dónde están los niños, Medea?, gritó Jasón, desesperado, y ella, con una calma aterradora, con los ojos llameantes de odio y triunfo, le reveló la verdad más espantosa. Los había matado, había asesinado a sus propios hijos para que él, Jasón, sintiera un dolor comparable al que ella había sentido por su traición, para que no le quedara nada. Lo que pasó después se pierde un poco en la leyenda. Cuentan que Medea escapó en un carro tirado por serpientes aladas que le envió su abuelo Helios, el dios Sol, que Jasón, completamente destrozado, se suicidó poco después bajo la sombra de la vieja nave Argo. Yo no vi la huida de Medea, pero sí sentí el peso de su venganza, la magnitud de su furia desatada. Esa mujer, Medea, era la encarnación de la pasión en su forma más extrema y destructora, capaz del amor más absoluto y de la crueldad más inimaginable. Su historia nos enseñó a los argonautas y a todos los que la conocieron que hay fuerzas en el corazón humano, sobre todo en el femenino herido, que es mejor no despertar. Su recuerdo es una mezcla de fascinación y horror, el retrato de un alma violenta que no conoció límites ni en el amor ni en la venganza. 10 años. 10 largos años esperamos el regreso del rey Agamenón y nuestros hombres de las llanuras de Troya. 10 años en que el polvo se acumuló en los salones del palacio de Micenas, y el silencio se llenó no de paz, sino de una tensión sorda, de una espera cargada de presentimientos oscuros. Yo era joven cuando partieron, apenas un muchacho al servicio de la casa real, y crecí viendo la sombra que se cernía sobre nosotros. La maldición de los atridas que decían los viejos manchaba la sangre de nuestro rey, una maldición nacida de crímenes horrendos entre hermanos, de banquetes infames donde un padre devoró sin saberlo la carne de sus propios hijos, y sabíamos, o temíamos saber, que esa mancha no se lava fácilmente, que el destino exige su tributo. Pero más palpable que la vieja maldición era la herida abierta en el corazón de la reina, Clitemnestra. Nunca la vi sonreír sinceramente después de lo de Áulide. Antes de partir a Troya, cuando los vientos se negaban a soplar para las naves aqueas, el rey Agamenón cometió el acto que selló su propio destino aquí en casa. Sacrificó a su propia hija, la princesa Ifigenia, la más hermosa, la primogénita, para aplacar la ira de Artemisa y poder zarpar hacia esa guerra estúpida, causada por la infidelidad de su cuñada Helena. Decían que era una vieja deuda del rey con la diosa, pero para Clitemnestra fue una traición imperdonable. Vi sus ojos secos pero llenos de un fuego helado cuando le llegó la noticia. Desde ese día, un odio profundo, eterno, echó raíces en su alma, un odio dirigido a su esposo ausente. Los primeros años de la guerra, la reina guardó luto por su hija y por la ausencia del rey. Se encerraba largas horas, y el palacio parecía muerto, pero la soledad es mala consejera, y la amargura busca compañía. Fue entonces cuando apareció Egisto, hijo de Tiestes, el hermano ultrajado por Atreo. Era el último de esa rama maldita, un hombre que había huido cuando Agamenón recuperó el trono. Volvió a Micenas sigilosamente, no como un guerrero buscando venganza por la fuerza, sino como una serpiente deslizándose en la oscuridad. Era un cobarde, todos lo sabíamos, incapaz de tomar el poder por sí mismo, pero vio en la reina herida y solitaria un camino hacia el trono que creía suyo. Y Clitemnestra lo aceptó en su lecho. No creo que fuera por amor.
quizás por hastío de la soledad, quizás por despecho contra Agamenón, o quizás porque vio en él un instrumento para sus propios planes futuros. Egisto se instaló en el palacio, disfrutando del poder ajeno, susurrando al oído de la reina, alimentando quizás su resentimiento. Nosotros, los sirvientes, veíamos su presencia con temor y desprecio, pero ¿quién se atrevía a decir algo? Clitemnestra gobernaba en ausencia del rey, y su voluntad era ley, aunque a menudo parecía guiada por la sombra de Egisto. Pasaron los años. Llegaban noticias de Troya, de las hazañas de Agamenón, el gran rey, el líder de los ejércitos aqueos. Pero aquí, en Micenas, su nombre se pronunciaba con frialdad en los labios de la reina. Ella seguía siendo hermosa, imponente, hija de reyes, hermana de Helena y de los dioscuros, pero su belleza se había vuelto sombría, calculadora. A veces, en la quietud de la noche, creía verla pasear por los corredores, con la mirada perdida, y me preguntaba qué estaría tramando en su corazón herido. Pensaba ya en la venganza, o este solo se consumía en su dolor y su relación con Egisto. Finalmente, después de 10 años, Troya cayó, y llegó la noticia: el rey Agamenón regresaba victorioso. Hubo un revuelo en el palacio, preparativos, órdenes. Clitemnestra supervisaba todo con una calma inquietante. Mandó extender alfombras púrpuras para recibir al héroe, un lujo reservado a los dioses, decían algunos con temor. ¿Era un homenaje sincero o una trampa soberbia? El día de su llegada fue tenso. Vimos aparecer las naves en el horizonte, luego el desembarco, la procesión triunfal. Agamenón llegó radiante, cubierto de gloria, el vencedor de Troya, pero no venía solo. A su lado, como trofeo de guerra, traía a Casandra, la princesa troyana, sacerdotisa de Apolo, la que tenía el don terrible de ver el futuro y la maldición de que nadie jamás creyera sus profecías. Cuando Clitemnestra vio a Casandra al lado de su esposo, vio una chispa de odio puro encenderse en sus ojos. Si alguna duda quedaba en su corazón sobre cómo recibir a Agamenón, la presencia de esa concubina la disipó. La herida de Ifigenia, la larga ausencia, la presencia de Egisto, y ahora esta afrenta final, todo confluyó en ese instante. Su decisión estaba tomada. Recibió a Agamenón con palabras melosas, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Habló de cuánto lo había extrañado, de su alegría por su regreso victorioso. Lo invitó a pisar las alfombras púrpuras, a entrar al palacio como un dios. Él dudó, sabía que era un acto de soberbia tentar así a los dioses, pero ella insistió con tanta dulzura pérfida que él finalmente cedió. Entró al palacio caminando sobre la púrpura, hacia su perdición. Casandra, mientras tanto, se había quedado afuera, junto al carro. La vi temblar, presa de una visión terrible. Gritaba sobre sangre, sobre una red, sobre un baño mortal. Hablaba de la maldición de la casa de Atreo, del crimen que estaba a punto de cometerse, pero nadie le hizo caso. Sus palabras eran como el viento, terribles pero incomprensibles para nosotros, y para Agamenón, que ya estaba dentro, ajeno a todo. Clitemnestra, solícita, le ofreció a su esposo un baño caliente para quitarse el polvo del viaje y prepararse para el banquete de celebración. Él aceptó, cansado y confiado. Se dirigió a las termas del palacio. Clitemnestra lo siguió de cerca. Yo estaba cerca, cumpliendo alguna orden, y sentí el aire pesado, cargado de una fatalidad inminente. No vi exactamente lo que pasó dentro del cuarto de baño, pero oí los ruidos: un grito ahogado, un golpe sordo, el sonido de agua chapoteando violentamente, luego un silencio aterrador. Poco después, salió Clitemnestra. No estaba sonriente, su rostro era una máscara de fría determinación. Quizás tenía alguna salpicadura de sangre en su túnica. No recuerdo bien, el miedo nubla la memoria. Detrás de ella, Egisto apareció también, con una expresión de triunfo cobarde. Supimos entonces que la maldición se había cumplido. Clitemnestra había preparado una trampa mortal, una túnica sin abertura para la cabeza,
una red quizás con la que enredó a Agamenón mientras él, confiado, intentaba vestirse después del baño. Y allí, indefenso, atrapado, el gran héroe de Troya, el rey de reyes, fue asesinado a hachazos o puñaladas por su propia esposa, quizás con la ayuda de Egisto. El horror se extendió por el palacio. Los leales a Agamenón fueron silenciados o asesinados. Clitemnestra y Egisto tomaron el control absoluto. Casandra también fue asesinada poco después, para que no quedaran testigos incómodos ni profecías funestas. Clitemnestra reinó junto a Egisto durante años, pero su triunfo estaba manchado de sangre y construido sobre la traición. Sabía que su acto no quedaría impune. Tenía hijos, Electra y Orestes, que habían visto o sabido del crimen. Orestes era apenas un niño y fue enviado lejos para protegerlo, pero Electra se quedó alimentando su odio y su deseo de venganza en silencio. Y la venganza llegó como era inevitable en esa casa maldita. Años después, Orestes regresó, ya un hombre, instigado por Apolo y por su hermana Electra, y cumplió con el ciclo de sangre. Mató a Egisto y mató a su propia madre, Clitemnestra, para vengar la muerte de su padre. Así terminó la historia de Clitemnestra, la reina sombría, una mujer marcada por el dolor y el resentimiento, que eligió la venganza más terrible y terminó siendo víctima de la misma espiral de violencia que ella había perpetuado. Su historia es un recordatorio inquietante de cómo el odio puede anidar durante años en un corazón herido, esperando el momento justo para estallar con una furia fría y destructora, sin importar los lazos de sangre o las leyes sagradas, y de cómo la maldición de los padres persigue a los hijos en un ciclo sin fin de sangre y dolor. El fantasma de Agamenón, como él mismo dijo en el Hades, tenía razón. Su esposa le había preparado un regreso infame, cubriendo de oprobio no solo su memoria, sino la de todas las mujeres. Llevábamos días, semanas quizás, perdidos en el mar después de dejar la tierra de los lestrigones, esos gigantes caníbales que destrozaron casi toda nuestra flota. El ánimo estaba por los suelos, el miedo y el cansancio nos roían los huesos. Remábamos sin saber bien a dónde, con la única esperanza de encontrar tierra, cualquier tierra, donde descansar y aprovisionarnos. Y entonces la vimos, una isla cubierta de bosques espesos, con una columna de humo que ascendía perezosamente hacia el cielo desde el centro. Ea la llamaban los dioses, aunque nosotros entonces no lo sabíamos. Anclamos nuestro único barco sobreviviente en una cala resguardada, con una mezcla de alivio y precaución. Ulises, nuestro capitán, siempre prudente, decidió que debíamos explorar. Nos dividió en dos grupos. Yo fui en el grupo liderado por Euríloco, un pariente de Ulises, hombre cauto. Nos adentramos en el bosque, siguiendo el humo. El lugar era hermoso, hay que decirlo, pero tenía un silencio extraño. Ni estéstine, no se oían pájaros, ni el ruido habitual de la fauna, solo el viento entre los árboles y nuestros propios pasos nerviosos. Tras caminar un buen rato, llegamos a un valle escondido y allí, en medio de un claro, se alzaba un palacio. Era magnífico, construido de piedra pulida, refulgente bajo el sol. No parecía una fortaleza, sino una morada lujosa, y lo más raro, alrededor del palacio merodeaban lobos y leones, pero no nos atacaron. Al contrario, se acercaron a nosotros moviendo la cola, casi como perros domesticados, frotándose contra nuestras piernas. Nos miraban con unos ojos extrañamente tristes, humanos casi. Sentí un escalofrío, aquello no era natural. ¿Qué clase de lugar era este? Desde dentro del palacio llegaba un canto, una voz de mujer, increíblemente hermosa, acompañada por el sonido de un telar. La puerta estaba abierta, dudamos, pero el cansancio y el hambre eran grandes, y la música era hipnótica. Euríloco desconfiaba, decidió quedarse afuera vigilando, pero el resto de nosotros, unos 20 hombres, nos llamamos a gritos y entramos. Nos recibió ella, Circe. Decir que era hermosa es quedarse corto. Era como ver a una diosa encarnada, alta, con cabellos que parecían fuego líquido,
ojos penetrantes y una sonrisa que prometía todo. Nos saludó amablemente, nos invitó a sentarnos en tronos y sillones ricamente adornados. Ninfas de belleza similar, sus sirvientas, nos trajeron vino en copas de oro y un banquete espléndido, quesos, miel, carnes asadas, frutas exóticas. Estábamos maravillados, hambrientos y sedientos. Olvidamos el cansancio, las penalidades del viaje, incluso la extrañeza de los animales de afuera. Nos entregamos al festín y a la hospitalidad de esa mujer fascinante. Ella conversaba con nosotros, preguntaba por nuestros viajes, reía con nuestras historias, parecía genuinamente interesada, amable. Pero mientras comíamos y bebíamos, noté algo raro en el vino. Tenía un sabor peculiar, dulzón, y dejaba una sensación extraña en la boca. Y la comida estaba deliciosa, pero quizás demasiado especiada. Empecé a sentir una pesadez inusual, una somnolencia que no era solo por el cansancio. Miré a mis compañeros, ellos también parecían aturdidos, sus risas eran más fuertes, sus movimientos más torpes. Y entonces Circe se levantó. La sonrisa amable había desaparecido de su rostro. En su mano sostenía una varita fina y larga. Se acercó a nosotros, uno por uno, y nos tocó con ella mientras murmuraba palabras en una lengua que no entendíamos, palabras que sonaban antiguas y poderosas. Sentí un terror repentino, una lucidez extraña en medio de la confusión que me embargaba. Quise levantarme, gritar, pero mi cuerpo no me respondía. Y ocurrió la transformación. Fue horrible, indescriptible. Sentí que mis manos se encogían, se convertían en pezuñas. Mi piel se volvía áspera, cubierta de cerdas gruesas. Mi cuerpo se encorvaba, mi nariz se alargaba en un hocico. Intenté gritar, pero solo salió un gruñido gutural, un chillido de cerdo. Nos estaba convirtiendo en cerdos. El pánico, la humillación, la pérdida de mi propia forma humana. Fue una agonía mental peor que cualquier dolor físico. Veía a mis compañeros sufrir la misma metamorfosis grotesca a mi alrededor, sus ojos llenos de terror e incomprensión, mientras sus cuerpos se retorcían y cambiaban. Cuando todo terminó, éramos una piara de cerdos, gruñendo y revolcándonos en el suelo del lujoso salón. Circe nos miraba con desprecio, quizás con diversión. Nos arrojó bellotas y algarrobas, comida de puercos, y nos condujo con su varita hacia unas pocilgas inmundas fuera del palacio. Allí nos encerró. El tiempo que pasamos así es una pesadilla borrosa. Éramos cerdos, pero nuestras mentes seguían siendo humanas, atrapadas en esos cuerpos animales. Sentíamos el hambre, el frío, la suciedad. Nos revolcábamos en el fango. Veíamos a Circe pasar a veces, hermosa e indiferente, o a sus ninfas que nos tiraban sobras con asco. Entendíamos todo, recordábamos quiénes éramos, nuestras familias, Ítaca, pero no podíamos hablar, no podíamos hacer nada más que gruñir y chillar. La desesperación era absoluta. ¿Sería este nuestro fin, convertidos en bestias por el capricho de una hechicera? Vimos a otros animales alrededor del palacio, los lobos, los leones, y comprendimos con horror que ellos también debieron ser hombres antes, marineros incautos que cayeron en su trampa. No sé cuánto tiempo pasó, días, semanas, meses. Perdimos la noción, solo sabíamos de la miseria de ser un cerdo con mente de hombre, hasta que un día oímos un revuelo fuera de las pocilgas, gritos, el sonido de acero desenvainado, y luego, la voz de Ulises, nuestro capitán. Había venido a rescatarnos. Euríloco, que se había quedado afuera y había visto nuestra transformación desde lejos, había corrido al barco a avisarle. Ulises, valiente como siempre, había venido solo a enfrentar a la hechicera. Supimos después que el dios Hermes se le había aparecido y le había dado una planta mágica, Moli, que lo protegería de los encantamientos de Circe, y le había dicho cómo enfrentarla. Y así fue. Ulises entró al palacio. Circe intentó hechizarlo como a nosotros, pero la planta lo protegió. Él desenvainó su espada y la amenazó. Ella, aterrada ante alguien que podía resistir su magia,
le suplicó piedad y juró por los dioses no hacerle daño ni a él ni a sus hombres. Ulises entonces le exigió que nos devolviera nuestra forma humana. Circe nos sacó de las pocilgas, nos ungió con otro preparado mágico, murmurando conjuros inversos, y sentimos de nuevo esa transformación dolorosa y extraña, pero esta vez al revés. Nuestros cuerpos se estiraron, la piel áspera desapareció, las pezuñas volvieron a ser manos y pies. Recuperamos la voz, la figura humana, lloramos de alivio, abrazamos a Ulises, agradecidos. Éramos hombres otra vez, pero la humillación, el recuerdo de haber sido cerdos, eso no se borraba fácil. Lo más extraño fue lo que pasó después. Circe, quizás impresionada por la audacia y nobleza de Ulises, quizás por su resistencia a su magia, pareció enamorarse de él. Cambió por completo su actitud. Nos trató con amabilidad, nos ofreció baños, ropas limpias, un banquete aún más espléndido que el primero, aunque esta vez comimos con mucha desconfianza. Y a Ulises, lo sedujo con todos sus encantos. Y nuestro capitán, a pesar de todo lo que habíamos sufrido por culpa de ella, cayó bajo su hechizo. Nos quedamos en ella un año entero, un año de banquetes, de descanso, de placeres. Circe era una anfitriona increíblemente generosa ahora, pero para nosotros, para los que habíamos sido cerdos, siempre había una sombra de inquietud. Veíamos a Circe sonreírle a Ulises, atenderlo, pero recordábamos la frialdad con que nos había transformado, la crueldad implícita en sus poderes. Sabíamos de lo que era capaz, y Ulises parecía haber olvidado Ítaca, a Penélope, a Telémaco. Estaba atrapado en las redes de la hechicera, no por magia directa quizás, pero sí por seducción. Finalmente, fuimos nosotros, sus compañeros, quienes tuvimos que recordarle su deber, su viaje. Le rogamos que partiéramos, y él, como despertando de un largo sueño, accedió. Circe, sorprendentemente, no se opuso, incluso nos dio provisiones y consejos para el resto del viaje. Nos advirtió de los peligros de las sirenas, de Escila y Caribdis, quizás recordando con cierta malicia a la ninfa, que ella misma había convertido en monstruo. Cuando nos fuimos de ella, sentí un alivio inmenso, pero también una profunda perturbación. Esa mujer Circe era un enigma, hija de dioses, hermosa, poderosa, capaz de la mayor hospitalidad y de la más fría crueldad. Podía convertir a hombres en bestias por capricho o despecho, y al mismo tiempo, amar o parecer amar con intensidad. Su isla era un paraíso engañoso, un lugar donde la belleza ocultaba la perdición. Sobrevivimos a Circe, gracias a Ulises y a los dioses, pero la experiencia nos marcó, nos recordó que hay poderes en el mundo que van más allá de la fuerza bruta, poderes femeninos, mágicos, capaces de robarte no solo tus pertenencias o tu vida, sino tu propia humanidad. Y eso es lo más inquietante de todo. Los kénitas siempre hemos preferido vivir en paz, moviendo nuestras tiendas según la necesidad del pasto, manteniendo las viejas costumbres. Aunque Eber, el esposo de mi señora Jael, se había separado un poco de nuestros hermanos del sur, seguíamos siendo gente del desierto, gente que respeta las leyes antiguas, y una de las más sagradas es la hospitalidad. La tienda de un kénita es refugio seguro para el viajero cansado, incluso si viene de lejos o si sus dioses son otros. Eso lo aprendí desde niño. Por eso, lo que vi ese día, todavía me cuesta entenderlo, me hiela por dentro pensar en ello. Vivíamos entonces cerca de Cedes, en Neftalí. El aire estaba tenso por la guerra. Se oían los ecos lejanos de la batalla entre Barak, el caudillo de Israel, y Sísara, el general de Gabín, rey cananeo de Hazor. Sísara era un hombre que infundía temor. Decían que tenía 900 carros de hierro y que había oprimido a Israel durante 20 años. Pero ese día, la suerte le había dado la espalda. El ejército de Sísara había sido derrotado estrepitosamente por las fuerzas de Barak y Débora, la profetisa. Yo estaba cerca de la tienda de Jael, ocupado en mis quehaceres, cuando lo vi llegar.
un hombre solo, a pie, cubierto de polvo y sudor, con la respiración agitada y la mirada perdida por el cansancio y la derrota. A pesar de su estado, se notaba que era un guerrero importante. Sus ropas, aunque ajadas, eran de calidad, y su porte, aun en la desgracia, era imponente. Era Sísara, huyendo de la matanza, buscando refugio. Se dirigió directamente a la tienda de Gael, quizás porque sabía que Eber, su esposo, mantenía cierta paz con el rey Javín de Gaisor, o quizás simplemente porque era la primera tienda que encontró en su huida desesperada. Gael salió a recibirlo. Yo la observé desde lejos. Mi señora Gael era una mujer fuerte, de carácter decidido, no fácilmente impresionable, pero lo recibió con palabras amables, casi dulces. «Ven, señor mío, ven a mí, no temas», le dijo. Sísara dudó un instante mirando alrededor como un animal acosado, pero estaba exhausto y estaba solo frente a una mujer en una tienda kenita. Se sintió seguro, quizás demasiado seguro en su fuerza de hombre. Aceptó la invitación y entró. Jael lo siguió. Me acerqué un poco más, con curiosidad y algo de temor. ¿Qué hacía el general cananeo en nuestra tienda? ¿Traería problemas con los israelitas? Escuché la voz de Sísara pidiendo agua. Sonaba rasposa por la sed y el cansancio. Jael, solícita, en lugar de agua le trajo leche cuajada en un tazón señorial, algo más sustancioso para reponer fuerzas. Él bebió ávidamente. Luego ella lo cubrió con una manta, como se hace con un huésped fatigado. Pude oír parte de su conversación. Él le agradecía su nobleza, su cuidado. Le decía que la bebida le había devuelto un poco la vida. Se sentía seguro bajo su techo. «Duerme y descansa, señor», le dijo Gael. «Seguramente podrás, pues ya satisfecho estás de mi cuidado y amor». Él, confiado, le pidió un último favor antes de entregarse al sueño. «Ponte a la puerta de la tienda, y si alguno preguntare si alguien está dentro, di que no hay nadie». Ella sintió. «Bien está». Él suspiró, diciendo que el sueño lo vencía, que se ofrecía a sus manos tras tan adversa suerte. Se durmió profundamente, confiando en la sagrada ley de la hospitalidad kenita. Yo me quedé afuera, rumiando mis temores. La presencia de Sísara era peligrosa. Si Barak y los israelitas lo encontraban allí, podrían pensar que los kenitas lo estábamos protegiendo, y eso nos traería la guerra a nosotros. Pero echarlo o entregarlo, eso rompería nuestras leyes más antiguas. Jael había hecho lo correcto al recibirlo, pensé, aunque la situación era delicada. Pasó un tiempo. El silencio en la tienda era total, solo roto por la respiración profunda y regular de Sísara dormido. Vi a Gael moverse dentro, pero no le di importancia. Estaría ocupada en sus labores, tejiendo quizás como siempre. El sol empezaba a bajar. Entonces Jael salió de la tienda, pero no con la calma habitual. Tenía una mirada extraña, fría, determinada. En una mano llevaba una estaca de las que usamos para fijar las tiendas, larga y puntiaguda. En la otra, un mazo pesado de artesano. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué iba a hacer? Me quedé paralizado, oculto, sin atreverme a moverme ni a respirar. Entró de nuevo en la tienda, sigilosamente. Pasaron unos segundos que parecieron eternos, y entonces escuché un ruido sordo, un golpe seco y luego otro, seguido de un silencio sepulcral, más pesado que antes. No sé cuánto tiempo estuve ahí petrificado, antes de atreverme a acercarme. Llamé a la puerta de la tienda con voz temblorosa. Nadie respondió. Entré con cautela. La penumbra empezaba a llenar el interior, y lo vi. Sísara seguía en el suelo, cubierto por la manta, pero su cabeza, oh Dios de mis padres, su cabeza estaba atravesada por la estaca. La punta había salido por la otra sien, y estaba clavada firmemente en la tierra debajo. Sangre oscura manchaba la estera y el rostro antes imponente del general. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos, fijos en la nada. Había muerto mientras dormía, traicionado en el lugar donde buscó refugio. Sentí náuseas, un horror profundo ante la escena. Jael estaba allí, de pie, junto al cuerpo. Miraba su obra con una frialdad que me heló los huesos.
No había arrepentimiento en su rostro, ni miedo, solo una determinación implacable. Había roto la ley más sagrada de nuestro pueblo, la protección al huésped, y lo había hecho con una brutalidad calculada. En ese momento llegó Barak, el jefe israelita, persiguiendo a Sísara. Jael salió a su encuentro, triunfante. Ven, le dijo, y te mostraré al hombre que buscas. Lo llevó adentro y le mostró el cadáver clavado al suelo. Barak debió quedar tan asombrado como yo, pero para él, aquello era una victoria. Jael era una heroína que había entregado al enemigo de Israel en sus manos. Escuché después los cantos de Débora, la profetisa, alabando a Yael. Bendita sea entre las mujeres Yael, mujer de Eber-Kenita. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Con la izquierda tomó el clavo, y con la diestra el martillo de artesano, y golpeó a Sísara, y hundiéndole con fuerza la sien, y Sísara entre los pies de ella se desplomó, desvaneció y murió. Para ellos, para Israel, fue un acto de heroísmo, una intervención divina a través de una mujer valiente. Pero yo, que vi la confianza en los ojos de Sísara antes de dormir, que vi la frialdad en los ojos de Jael después de matarlo, que sentí el peso de la tradición rota, yo no podía verlo igual. Fue un acto terrible, una traición a nuestras costumbres más profundas. Usó la debilidad de un hombre agotado, su confianza en nuestra hospitalidad, para clavarle una estaca en la cabeza mientras dormía. Se dijo después, entre algunos intérpretes, que quizás ella y Sísara habían yacido juntos antes de que él durmiera, lo que haría su acto aún más retorcido. No lo sé. Lo que sí sé es que esa imagen de Sísara, clavado al suelo de la tienda por la mano de la mujer que le había ofrecido leche y refugio, se quedó grabada en mi memoria para siempre. Jael pasó a la historia de Israel como una heroína. Para mí siempre será la mujer que me mostró el lado más oscuro y frío de la naturaleza humana, la capaz de quebrar cualquier ley, incluso la más sagrada, en nombre de una causa o quizás simplemente por una decisión personal e implacable. Su recuerdo me inquieta, me recuerda que la seguridad es frágil y que la traición puede venir de donde menos se espera, incluso envuelta en palabras de consuelo y un tazón de leche tibia. Serví en el palacio real durante los días del rey Acab, días oscuros podría decir, aunque muchos no lo veían así al principio. El rey Acab no era el peor de nuestros reyes, no al comienzo, pero su debilidad fue su perdición y la de muchos en Israel. Y su debilidad tenía nombre de mujer, Jezabel. Ella no era de aquí, vino de Sidón, hija de Edbal, un rey pagano, sacerdote de Astarte, esa diosa impura, cuyas fiestas ofendían al Señor. Se decía que su padre había llegado al trono manchado con la sangre de su propio rey. El crimen, al parecer, corría en su familia. Nuestro pueblo siempre receló de los matrimonios con mujeres extranjeras, y con razón. La llegada de Jezabel a la corte de Israel fue como plantar una semilla venenosa en tierra fértil. Quizás el matrimonio fue por política, por alianzas que Acab creyó convenientes, pero las consecuencias religiosas fueron nefastas, tal como advertían las viejas historias. Jezabel era una mujer de voluntad férrea, dominante, cruel, y trajo consigo a sus dioses extraños, a Baal principalmente. No se contentó con adorarlo en privado, convenció a Acab, nuestro rey, de construirle un templo y un altar aquí mismo, en Samaria, un templo a Baal en la tierra del Señor. Y no solo eso, sino que erigió también uno de esos postes sagrados abominables, símbolos fálicos de la fertilidad pagana. Y lo peor fue que Acab, nuestro rey, se unió a ella en ese culto idolátrico. Se dijo entonces, y con razón, que Acab ofendió más a Jehová que todos los reyes de Israel que le precedieron. Pero a Jezabel no le bastaba con su propia idolatría ni con la del rey. Su objetivo era arrancar de raíz la fe de nuestros padres. Odiaba a Jehová y a sus profetas con una furia implacable. Recuerdo el terror que cundió cuando llegó la orden a asesinar a todos los profetas del Señor, matar a los hombres santos de Dios. Fue una época de miedo y escondites. Gracias a la advertencia divina, el gran profeta Elías pudo escapar y refugiarse más allá del Jordán,
y con él otros 100 hombres de Dios hallaron cuevas donde ocultarse, pero muchos otros no tuvieron esa suerte. Jezabel los cazó como animales. Elías mismo tuvo que huir más de una vez de la ira de esa mujer. Mientras los hombres de Dios se escondían, los profetas de Baal pululaban por el palacio como moscas sobre la carroña. 450 profetas de Baal y 400 profetas del poste sagrado comiendo de la mesa de la reina. Era una afrenta constante, un desafío a la paciencia del Señor. El aire mismo del palacio parecía cargado de incienso pagano y del hedor de los sacrificios impuros. Y su influencia no se limitaba a la religión. Jezabel se metía en todo, en las decisiones del reino, en la administración, siempre con arrogancia, sin escrúpulos. Nunca olvidaré lo que pasó con Nabot, el de Jezreel, un hombre justo, que tenía una viña hermosa junto al palacio de verano del rey. Acab se encaprichó con esa viña, quería convertirla en huerto. Le ofreció a Nabot comprarla o cambiarla por otra mejor, pero Nabot, respetuoso de la ley de nuestros padres, que prohíbe vender la herencia ancestral, se negó rotundamente. Jehová me libre de darte la herencia de mis padres, le dijo al rey. Acab se enfureció, volvió al palacio malhumorado, se tiró en la cama de cara a la pared y no quiso comer, como un niño caprichoso. Entonces llegó Jezabel. Al verlo así, le preguntó qué le pasaba. Acab le contó lo de Nabot y su negativa. La reina lo escuchó y su rostro se endureció. ¿Y tú eres el rey de Israel?, le dijo con desprecio. ¿Así te dejas tratar por un súbdito? Levántate, come y alégrate. Yo misma te daré la viña de Nabot el de Jezreel. Y cumplió su palabra, pero de la forma más retorcida y cruel imaginable. Escribió cartas en nombre del rey. Acab las selló con el sello real y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot. En ellas les ordenaba organizar un ayuno público y sentar a Nabot en un lugar principal. Luego, debían conseguir a 2 hombres sin escrúpulos, hijos de Belial, que testificaran falsamente contra él, acusándolo de haber maldecido a Dios y al rey, un crimen que se pagaba con la muerte. Los ancianos y nobles de Jezreel, cobardes, obedecieron, hicieron todo tal como Jezabel había ordenado. Sacaron a Nabot fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta matarlo. Un hombre inocente, asesinado por el capricho de un rey débil y la maldad de una reina extranjera. Cuando Jezabel recibió la noticia de que Nabot había muerto, fue a decírselo a Acab con una sonrisa triunfante. Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, la que no te quiso dar por dinero, porque Nabot ya no vive, ha muerto. Y Acab, sin remordimiento aparente, se levantó y fue a tomar posesión de la viña deseada. Pero el Señor lo ve todo. La sangre inocente clama desde la tierra, y la palabra de Dios vino a Elías, el profeta, el que Jezabel tanto odiaba. Le ordenó ir al encuentro de Acab, justo en la viña robada, y anunciarle el juicio divino. Recuerdo el temor en el rostro de Acab cuando vio a Elías. ¿Ya me has hallado, enemigo mío?, le preguntó. Y Elías le respondió con la sentencia terrible del Señor. Así ha dicho Jehová, no has matado y también has despojado. Y le anunció la ruina de su casa, que sería barrida como la casa de Jeroboam y la de Baasa. Y sobre Jezabel Elías pronunció la profecía más espantosa. En la porción de terreno de Jezreel los perros se comerán la carne de Jezabel, y el cuerpo muerto de Jezabel ciertamente llegará a ser como estiércol sobre la faz del campo en la porción de terreno de Jezreel, para que no puedan decir, esta es Jezabel. Acab se humilló al escuchar esto, rasgó sus vestidos y ayunó. Pero Jezabel, ella no cambió. Incluso después de la muerte de Acab en batalla, ella continuó como reina madre durante el reinado de su hijo Jehoram, promoviendo sus idolatrías, sus fornicaciones y sus hechicerías por todo el reino. Su influencia maligna se extendió hasta Judá a través de su hija Atalía, tan perversa como ella. Pero el tiempo de Dios llega, y llegó con Jehú. Yo estaba en el palacio cuando se supo la noticia. Jehú, uno de los comandantes del ejército, había sido ungido rey por el profeta Eliseo, el sucesor de Elías. El ejército lo había aclamado, y venía hacia Jezreel, rápido,
en su carro de guerra. Jehú no era hombre de medias tintas. En el camino se encontró con el rey Jehoram, el hijo de Jezabel, que salía a su encuentro, y allí mismo Jehú lo mató con una flecha al corazón y ordenó que su cuerpo fuera arrojado precisamente en la heredad de Nabot, aquel cuya sangre clamaba venganza. La profecía de Elías contra la casa de Acab empezaba a cumplirse. Cuando Jezabel supo que Jehú había matado a su hijo y que entraba en Jezreel, ¿qué hizo? ¿Se arrepintió? ¿Huyó? No. Esa mujer era soberbia hasta el final. Se pintó los ojos con antimonio, adornó su cabeza con esmero y se asomó a una ventana alta del palacio, la que daba a la plaza por donde Jehú iba a entrar. Quería recibir al conquistador, quizás intentar seducirlo o intimidarlo con su presencia real. Cuando Jehú entró por la puerta de la ciudad y alzó la vista, la vio allí, maquillada, enjollada, desafiante. Le fue bien a Zimri, el que mató a su señor, le gritó ella, comparándolo con un antiguo usurpador. Pero Jehú no se dejó impresionar. Alzó la voz hacia la ventana. ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Algunos eunucos, oficiales de la corte que servían a Jezabel, se asomaron, quizás por miedo a Jehú, quizás hartos ya de la reina impía. Obedecieron la orden terrible del nuevo rey: échenla abajo. Y lo hicieron. La arrojaron desde la ventana, vi su cuerpo caer, estrellarse contra el pavimento. La sangre salpicó la pared blanca del palacio y los caballos de Jehú, al pasar, la pisotearon sin miramientos. Fue un final brutal, indigno. Jehú entró al palacio, comió y bebió. Después de un rato, quizás recordando que, a pesar de todo, era hija de un rey, dijo: vayan ahora a ver a aquella maldita y entiérrenla, pues es hija de rey. Pero cuando mis compañeros y yo fuimos a cumplir la orden, ya era tarde. La palabra de Dios se había cumplido al pie de la letra. Los perros callejeros de Jezreel, atraídos por el olor de la sangre, ya habían hecho su festín. No encontramos de ella más que el cráneo, los pies y las palmas de las manos. El resto era como estiércol esparcido por el campo, tal como había dicho Elías. Nadie podía ya señalar esos restos y decir: esta es Jezabel. Fue un final horrendo, pero justo. Un juicio divino ejecutado sin piedad contra la mujer que trajo la idolatría, la persecución y la sangre inocente a Israel. Su nombre quedó para siempre como sinónimo de maldad, de idolatría descarada, de persecución cruel, y su fin como una advertencia terrible del destino que aguarda a quienes desafían al Dios verdadero. Su recuerdo todavía me produce escalofríos, no solo por su maldad, sino por la certeza aterradora de que la justicia divina, aunque tarde, siempre llega. En el valle de Sorek yo era solo un muchacho de los tantos que servían en la casa de Dalila. Era una casa próspera, no tanto por linaje, sino por la belleza y el encanto de mi señora. Dalila tenía una forma de moverse, una manera de mirar, que enredaba a los hombres como la hiedra al muro. No sé si era filistea de origen, o quizás una de nuestro propio pueblo, una israelita que había encontrado su fortuna en su astucia y sus encantos. Lo que sí sé es que vivía bien, rodeada de comodidades que muchos solo soñaban. Y entonces llegó él, Sansón, el juez de Israel, el hombre del que se contaban proezas increíbles, cuya fuerza era un mito viviente entre amigos y enemigos. Ya no era un jovencito, llevaba casi 20 años impartiendo justicia, un hombre maduro, poderoso, y cayó rendido a los pies de Dalila. Verlo llegar a la casa era un espectáculo. Ese gigante capaz de derribar ejércitos se volvía dócil, casi un cachorro, ante la sonrisa de mi señora. Se enamoró perdidamente, y ella, bueno, ella sabía recibir ese amor, sabía avivarlo con caricias estudiadas y palabras dulces. Al principio, todo parecía un idilio más en la vida de Dalila, aunque de un calibre mayor por tratarse de Sansón. Había risas, banquetes discretos, largas noches en las que el resto de la casa procuraba hacerse invisible. Pero pronto, el aire empezó a cargarse de algo más. Empezaron a llegar visitas furtivas, hombres importantes de las ciudades filisteas,
señores del eje, como les decían. Venían de noche, envueltos en capas, hablaban en voz baja con Dalila en los aposentos interiores. Yo, que a veces tenía que llevarles vino o retirar las copas, alcanzaba a ver sus rostros tensos, sus miradas codiciosas. No tardé en entender, por fragmentos de conversaciones oídas al pasar, por la tensión que se palpaba, lo que querían, el secreto de Sansón. Querían saber de dónde venía esa fuerza sobrehumana que lo hacía invencible, la fuerza que tanto daño había causado a los filisteos, y le ofrecían a Dalila una fortuna por descubrirlo, una cantidad de plata que haría palidecer cualquier dote. Montones de siclos de plata por cabeza, le prometieron esos señores. Vi la codicia brillar en los ojos de Dalila cuando ellos se iban. Mi señora aceptó el trato, y a partir de entonces la casa se llenó de una dulzura envenenada. Dalila redobló sus caricias hacia Sansón. Sus palabras eran más melosas que nunca, pero sus ojos tenían un brillo calculador que me helaba la sangre. Empezó el juego, noche tras noche. Cuando Sansón reposaba con la cabeza en su regazo, ella comenzaba su asedio. Amor mío, le susurraba, dime por favor, ¿en qué reside tu fuerza descomunal? ¿Hay alguna forma de atarte, de dominarte? Lo preguntaba con una voz suave, casi infantil, como si fuera un juego de amantes, una curiosidad nacida del cariño. Sansón, al principio, parecía divertirse con el juego. Le seguía la corriente, pero sin revelar nada. Le dio respuestas falsas. Una vez le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas de arco frescas, que no estuvieran secas, se debilitaría como cualquier hombre. Dalila corrió a contárselo a los señores filisteos. Ellos le trajeron las cuerdas. Esa noche, mientras Sansón dormía, ella lo ató con fuerza y luego gritó, Sansón, los filisteos sobre ti. Él se despertó, rompió las cuerdas como si fueran hilos quemados y se rió. Dalila fingió estar ofendida, dolida por la burla. Te has burlado de mí, le dijo con un puchero estudiado. Me has mentido. Pero no se rindió. Volvió a la carga días después, con más lágrimas fingidas, con más reproches velados. ¿Cómo puedes decir que me amas si me ocultas tus secretos más profundos? Sansón volvió a ceder o a jugar. Si me atan con sogas nuevas, que nunca se hayan usado, entonces sí me debilitaré, le dijo. Otra vez Dalila avisó a los filisteos. Trajeron las sogas nuevas. Ella lo ató mientras dormía. Volvió a gritar la alarma, y Sansón las rompió como si nada. Otra vez te has burlado, lloriqueó ella, con una maestría que me asustaba. La tercera vez, la insistencia de Dalila era casi un lamento continuo. Día y noche lo presionaba. ¿No confías en mí, Sansón? Después de todo lo que compartimos, él, quizás ya un poco cansado del juego, le dijo, si tejes las 7 trenzas de mi cabellera con la urdimbre y las aseguras con la estaca del telar, seré débil. Dalila, esperanzada, preparó el telar. Mientras él dormía sobre sus rodillas, ella tejió con cuidado sus largas trenzas en la urdimbre y aseguró todo con la estaca. Sansón, los filisteos, gritó una vez más. Él se despertó, arrancó la estaca y el telar entero, y se fue con todo puesto, como si llevara un adorno extraño. La frustración de Dalila era palpable. Yo la veía pasearse por la casa, mascullando entre dientes, mirando con odio la puerta por donde Sansón había salido riendo. Los señores filisteos también empezaban a impacientarse, quizás a dudar de su capacidad para sonsacarle el secreto. Pero Dalila no era mujer de rendirse fácil, menos con tanta plata en juego. El asedio final fue terrible. Ya no usaba solo caricias y pucheros. Ahora eran reproches constantes, lágrimas amargas, acusaciones. ¿Cómo dices que me amas si tu corazón no está conmigo? 3 veces te has burlado de mí y no me has dicho dónde reside tu gran poder. Día tras día, lo importunaba sin descanso, lo presionaba, le rogaba, lo acusaba. Su voz era un taladro constante en los oídos de Sansón. Yo lo veía sufrir, veía cómo esa fortaleza física se iba minando por la persistencia de ella, por la duda que ella sembraba en su amor. El texto sagrado dice que su alma se impacientó hasta desear morir.
y yo creo que fue así. Estaba atrapado entre el amor que sentía por ella y la protección de su secreto divino. Y al final el miedo a perderla pudo más. Una noche agotado, vencido por la insistencia, le confesó todo. Le abrió su corazón por completo. Le explicó que era nazireo de Dios desde el vientre de su madre, que nunca navaja había pasado por su cabeza, y que si llegaran a afeitarlo, su poder se apartaría de él y sería como cualquier otro hombre. Mientras él hablaba, vi el triunfo en los ojos de Dalila, una satisfacción fría y calculadora. Supo que esta vez era la verdad. Apenas Sansón cerró la boca, ella envió un mensajero rápido a llamar a los señores filisteos. Suban esta vez, les dijo, porque por fin me ha descubierto todo su corazón. Ellos vinieron, ansiosos, trayendo las bolsas llenas de plata, el pago por la traición. Esa noche, la atmósfera en la casa era pesada, eléctrica. Dalila preparó todo con cuidado, hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas, como tantas otras veces. Lo acarició, quizás le susurró palabras de amor mientras él se entregaba al sueño, confiado, y entonces hizo la señal. Uno de sus sirvientes de confianza, quizás uno pagado por los filisteos, entró sigilosamente con unas tijeras o una navaja. Yo no pude mirar directamente, me escondí en un rincón oscuro, pero oí el sonido suave del metal cortando el cabello grueso. Una trenza, luego otra y otra, hasta las 7 mechones de poder divino cayendo al suelo, vendidos por plata. Cuando terminaron, Dalila se inclinó sobre él. Ya no había dulzura en su rostro. Los filisteos están sobre ti, Sansón, gritó con una voz dura, triunfante. Él despertó de golpe, sacudiéndose como siempre. Saldré como otras veces y me libraré, dijo, aún medio dormido, pero esta vez fue diferente. Intentó liberarse y no pudo. La fuerza lo había abandonado. Él mismo no sabía que Jehová se había apartado de él. Los filisteos, que esperaban ocultos, se abalanzaron sobre él. Lo agarraron con facilidad. El gran Sansón ahora era débil como un niño. Y entonces vino lo peor. Le perforaron los ojos. Lo cegaron allí mismo, en la casa de la mujer que había amado. Sus gritos de dolor y rabia resonaron en la noche. Lo bajaron a Gaza, cargado de cadenas, humillado. Lo pusieron a moler grano en la casa de encierro, como una bestia de carga. Y Dalila observó todo, quizás desde una ventana contando su plata. La Biblia no vuelve a mencionarla. Desaparece de la historia después de su traición. Pero yo, que serví en su casa, que vi su belleza y su maldad de cerca, no la olvido. No olvido cómo usó el amor como arma, la dulzura como veneno, cómo su ambición pudo más que cualquier lealtad. Dicen que los artistas la pintaron después, mostrando el cabello cortado como un trofeo, y creo que así fue para ella, un trofeo de plata manchado con la sangre y la ceguera del hombre que confió en ella. Su historia quedó como una advertencia, el terrible peligro de entregarle el corazón y los secretos a una mujer como Dalila.